Desde los primeros días de la humanidad hemos buscado comprender quiénes somos. Creamos identidades, adoptamos roles y nos aferramos a historias sobre nosotros mismos. Pero, ¿acaso esas narrativas reflejan nuestra verdadera esencia? Carl Jung describió el ego como la parte de la psique responsable de nuestra identidad consciente, lo que decimos ser. Él organiza pensamientos, emociones y experiencias, moldeando la forma en que interactuamos con el mundo. Sin embargo, al mismo tiempo que el ego nos ayuda a funcionar en la realidad cotidiana, también nos aprisiona en una ilusión de separación. El ego vive de comparaciones, miedos y deseos. Se aferra al pasado y anhela el futuro, rara vez permitiéndonos vivir plenamente el presente. Nos convence de que somos solo nuestros títulos, nuestras posesiones y nuestras opiniones. Pero, ¿quiénes somos más allá de esas máscaras? El yo superior, por otro lado, representa la dimensión más profunda de nuestra conciencia, aquella que trasciende las limitaciones impuestas por el ego. Es la parte de nosotros que percibe la verdad más allá de las apariencias, que intuye, que comprende sin necesidad de palabras. No busca control ni reconocimiento, pues ya es completo en sí mismo. A lo largo de la vida creamos un abismo entre estas dos partes. El ego toma el control, y el yo superior se convierte en un susurro distante. Pero esa desconexión no es definitiva, podemos restaurar el equilibrio y redescubrir nuestra verdadera naturaleza. En la siguiente parte, conoceremos la historia de Elías, un hombre que, como muchos de nosotros, pasó la vida identificado con el ego. Su viaje nos ayudará a comprender, en la práctica, cómo se manifiesta esta separación y cómo podemos superarla. Elías siempre fue un hombre determinado. Desde joven, aprendió que el éxito era fruto de la disciplina, el esfuerzo y la construcción de una reputación sólida. Movido por esta creencia, dedicó su vida al trabajo, ascendiendo rápidamente en la jerarquía corporativa. Conquistó premios, acumuló bienes, fue admirado por sus colegas y respetado por sus competidores. A los ojos del mundo era un vencedor, pero en el silencio de las noches en vela, un sentimiento incómodo lo atormentaba. Había alcanzado todo lo que soñaba, pero algo dentro de él parecía incompleto, como si, a pesar de todo, estuviera desconectado de algo esencial. El tiempo pasó y ese vacío creció. Elías trataba de ignorarlo, sumergiéndose aún más en el trabajo, buscando nuevas metas, nuevos desafíos, pero la satisfacción nunca duraba. Un día, durante un viaje de negocios, algo inesperado ocurrió. Debido a un error en la reserva de su vuelo, tuvo que quedarse unos días más en una pequeña aldea en el interior. Molesto al principio, decidió usar ese tiempo para descansar, pero sin reuniones a las que asistir ni plazos que cumplir. Se sintió inquieto. Era como si, sin sus obligaciones, no supiera qué hacer consigo mismo. Fue entonces cuando, en una caminata al amanecer, encontró a un anciano sentado bajo un árbol, observando el horizonte con una mirada serena. Elías dudó, pero algo en ese hombre lo intrigaba. El anciano se giró y sonrió. «Pareces cansado, joven». «Largos años de trabajo», respondió Elías, tratando de ocultar su agotamiento. El anciano asintió y, tras un breve silencio, preguntó: «¿Quién eres?». Elías se rió, encontrando gracia en la simplicidad de la pregunta. «Soy Elías, director de una gran empresa, especialista en lo que hago». El anciano movió la cabeza y volvió a preguntar: «Te pregunté quién eres, no qué haces». La respuesta sorprendió a Elías. Abrió la boca para hablar, pero dudó. La pregunta parecía simple, pero algo dentro de él se bloqueó. ¿Quién era él, más allá de los títulos y logros? El anciano continuó: «Pasamos toda la vida construyendo un castillo para el ego, pero olvidamos que nuestra verdadera casa está más allá de estas paredes. ¿Has escuchado la voz dentro de ti?» «¿Qué voz?». Elías frunció el ceño. «Aquella que no exige nada, que no lucha por reconocimiento. La voz de tu verdadero yo». Elías se sintió intrigado. ¿Qué quería decir ese hombre? Quiso irse, pero, al mismo tiempo, algo dentro de él deseaba entender más. En los días siguientes, permaneció en la aldea y volvió a encontrarse con el anciano. El viejo le enseñó algo simple, pero poderoso: el silencio. Le dijo que, para escuchar la voz interior, era necesario silenciar la mente. Al principio, Elías se burló de la idea. Su mente nunca paraba. ¿Cómo podría simplemente silenciarla? Pero, por alguna razón, decidió intentarlo. Se sentó cerca del río, cerró los ojos e intentó quedarse en silencio. Al principio parecía imposible. Su mente gritaba, juzgaba, recordaba el pasado, planeaba el futuro. Pero el anciano le había dicho algo importante: «Solo observa, no luches contra los pensamientos, solo percibe que vienen y van». Elías intentó. Al principio no ocurrió nada, pero con el paso de los días comenzó a notar pequeños momentos de paz entre un pensamiento y otro, como espacios vacíos entre las nubes, hasta que una mañana algo cambió. Sentado junto al lago, escuchando solo el viento y el sonido del agua, experimentó algo que nunca había sentido antes: presencia plena. No estaba pensando en el trabajo, en el pasado o en el futuro, solo estaba. En ese instante comprendió algo profundo: su verdadero yo no era el ejecutivo, el vencedor o el hombre de negocios. Su esencia era la conciencia pura que observaba todo eso. Fue una revelación sutil, pero transformadora. Por primera vez, Elías se dio cuenta de que había pasado toda su vida identificado con el ego, pero que había algo más allá, algo más profundo, algo verdadero. El viaje de Elías apenas comenzaba.
Pero, en ese momento, dio el primer paso, reconoció que su identidad no estaba en los logros externos, sino en la paz silenciosa dentro de sí. En el próximo capítulo, exploraremos prácticas y técnicas para integrar esa conciencia en la vida cotidiana y reducir el dominio del ego. Después de todo, saber que el yo superior existe es solo el comienzo. Aprender a acceder a él diariamente es el verdadero desafío. La experiencia de Elías junto al lago fue reveladora. Por primera vez, se dio cuenta de que había algo más allá del ego, un estado de conciencia más profundo, silencioso y sereno. Sin embargo, el verdadero desafío comenzaba ahora. ¿Cómo traer esa nueva percepción al día a día? ¿Cómo evitar que el ego retomara el control? El anciano que lo había guiado hasta ese momento le dejó un último consejo antes de que tomaran caminos distintos. El ego no desaparecerá, Elías. Siempre estará ahí intentando convencerte de que eres aquello que has construido. Pero ahora tienes una elección. Puedes seguir el camino de la conciencia o seguir siendo prisionero de las ilusiones. En cada instante, decides quién gobierna tu vida. Elías reflexionó sobre eso y se dio cuenta de que necesitaba herramientas para mantenerse conectado con su yo superior. Así que comenzó a explorar prácticas que fortalecieran esa conexión. Aquí están algunas de las técnicas que aprendió y que cualquiera puede aplicar para equilibrar el ego y la verdadera esencia. La autoobservación es el primer y más fundamental paso para reducir el poder del ego. Sin darnos cuenta de sus mecanismos en acción, quedamos atrapados en sus patrones, creyendo que somos nuestras reacciones automáticas, nuestros miedos y nuestras inseguridades. Sin embargo, cuando comenzamos a observar el ego, creamos un espacio entre nosotros y él. Ese espacio es donde nace la conciencia. El ego se manifiesta de diversas maneras como autosabotaje cuando dejamos de actuar por miedo al fracaso o al juicio de los demás, comparación constante, la necesidad de sentirse mejor o peor que los demás, orgullo y necesidad de tener razón, la dificultad de admitir errores o aceptar opiniones diferentes, ansiedad y miedo del futuro, preocupación excesiva por lo que puede ocurrir. A lo largo del día, reserve algunos momentos para detenerse y preguntarse: ¿qué estoy sintiendo ahora? ¿Este sentimiento viene de mi ego, de mi yo superior? ¿Estoy reaccionando por impulso o soy consciente de mis acciones? Si se da cuenta de que una emoción negativa surgió por influencia del ego, no se juzgue, solo obsérvela y reconozca su origen. El simple acto de observar disuelve parte del poder que ella tiene sobre usted. Para profundizar la práctica, mantenga un pequeño diario y anote situaciones en las que haya notado el ego en acción. Con el tiempo, los patrones se volverán evidentes y ganará más claridad sobre cómo influyen sus decisiones. La autoobservación no significa luchar contra el ego, sino reconocerlo. Cuanto más lo observa, más pierde fuerza y más espacio le da para que su yo superior se manifieste. El ego se alimenta del ruido de la mente. Se manifiesta a través de pensamientos incesantes, preocupaciones, juicios y narrativas internas que nos mantienen atrapados en una identidad fija. Si prestamos atención, nos daremos cuenta de que la mente rara vez está quieta. Siempre está tratando de prever el futuro, revisar el pasado o reforzar su propia importancia. El yo superior, por otro lado, solo puede ser encontrado en el silencio. No habla a través de palabras compulsivas o razonamientos lógicos. Su lenguaje es la intuición, la presencia y la paz interior. Para acceder a él es necesario crear espacios de quietud donde la mente pueda descansar y la verdadera conciencia pueda emerger. ¿Por qué el silencio es tan poderoso? Interrumpe el flujo incontrolable de pensamientos y permite que percibas la realidad sin los filtros del ego. En el silencio comienzas a notar que no son tus pensamientos, sino la conciencia que los observa. Momentos de silencio profundo revelan percepciones y respuestas que la mente lógica por sí sola no podría encontrar. Existen algunos ejercicios para cultivar el silencio interior. La respiración consciente: siéntate en un lugar tranquilo, cierra los ojos y simplemente observa tu respiración. Siente el aire entrando y saliendo de tu cuerpo. No intentes controlar la respiración, solo percibe el movimiento natural. Cada vez que tu mente comience a divagar, trae el enfoque de vuelta a la respiración. Da espacio entre los pensamientos. Durante el día, intenta notar los pequeños momentos de pausa entre un pensamiento y otro. Esos espacios son destellos del estado natural de tu conciencia, libre del dominio del ego. Cuanto más notes estos intervalos de silencio, más crecerán. Reserva 10 minutos al día para solo sentarte en silencio, sin expectativas. Observa tus pensamientos como si fueran nubes pasando por el cielo. No intentes alejarlos ni controlarlos. Solo percibe que eres tú quien los observa, no los pensamientos en sí. El silencio no significa ausencia de sonido externo, sino un estado interno de presencia y claridad. Con la práctica, se convertirá en un refugio natural, un espacio donde el yo superior puede sentirse con mayor profundidad. Desde el momento en que nacemos, comenzamos a construir una identidad basada en el ambiente en el que vivimos. Recibimos nombres, etiquetas y expectativas. Crecemos escuchando quién debemos ser: sé exitoso, sé fuerte, sé admirado. Con el tiempo, comenzamos a identificarnos con esos roles, creyendo que definen quién realmente somos. Sin embargo, esos roles son solo máscaras.
El ego se aferra a ellos porque necesita algo para definirse, pero el yo superior sabe que su esencia no puede reducirse a etiquetas. Cuando nos identificamos excesivamente con nuestra profesión, estatus, apariencia o cualquier otro aspecto externo, creamos un apego que genera miedo de perder la posición, de ser rechazado, de no ser suficiente. El desapego de las identidades sociales no significa abandonar responsabilidades ni dejar de ejercer un papel en el mundo. Significa no perderse en esos roles, reconociendo que son solo expresiones temporales de nuestra experiencia y no nuestra verdadera esencia. ¿Cómo reconocer el apego al ego y disolverlo? Haz una lista de las identidades que has asumido a lo largo de la vida. Escribe frases como: soy abogado, soy madre, soy líder, soy exitoso, soy alguien que siempre necesita tener razón. Ahora pregúntate, si perdiera eso, ¿aún sabría quién soy? Cada vez que sientas ira, ofensa o orgullo excesivo, pregúntate, ¿qué parte de mi identidad está siendo amenazada? ¿Por qué necesito tanto esa validación? Esto ayudará a debilitar el apego al ego. Practica experiencias fuera de tu identidad habitual. Si eres una persona extremadamente racional, intenta una práctica artística o espiritual. Si te identificas con el estatus y el éxito, prueba un momento de simplicidad como un retiro o trabajo voluntario. El objetivo es percibir que tu identidad va más allá de los roles que sueles desempeñar. Usa el mantra yo soy, simplemente. Cada vez que sientas que necesitas definirse, di para ti mismo, yo soy. Solo eso. Esto recuerda que tu esencia no depende de títulos o descripciones. Cuanto más sueltas las ataduras del ego, más descubres la libertad de ser quien realmente eres. El desapego de las identidades no significa perderse, sino encontrarse en lo que es eterno, más allá de las construcciones pasajeras del mundo. El concepto de sombra, desarrollado por Carl Jung, se refiere a la parte de nuestro inconsciente que contiene características, deseos y emociones reprimidos o no reconocidos. Estas son las facetas de nosotros mismos que tendemos a negar o esconder, muchas veces por vergüenza o miedo al juicio. Sin embargo, como el ego se aferra a su identidad limitada, evita confrontar la sombra porque eso desestabiliza la imagen que ha creado de sí mismo. La verdadera liberación ocurre cuando logramos reconocer e integrar nuestra sombra. Esto no significa convertirnos en aquello que rechazamos, sino, al contrario, entender esas partes de nosotros para que podamos trascender sus efectos. Cuando ignoramos o negamos nuestra sombra, se manifiesta de maneras disfuncionales, como en patrones de comportamiento destructivos o relaciones conflictivas. Sin embargo, cuando la reconocemos, podemos actuar con más conciencia e integridad. El ego tiene miedo de mirar la sombra porque eso significa confrontar aspectos negativos como ira, envidia, inseguridad o miedo. Sin embargo, la conexión con el yo superior solo se vuelve posible cuando somos capaces de observar nuestra totalidad, la luz y la sombra sin juicio. La aceptación e integración de la sombra traen sanación y nos permiten vivir con más autenticidad. A continuación, algunos ejercicios prácticos para ayudarte. Observa tus patrones de reacción automática. ¿Cuáles son las situaciones en las que reaccionas de manera exagerada, impulsiva o fuera de control? Identifica qué está detrás de esas reacciones. Intenta entender qué en tu sombra se está proyectando hacia el mundo exterior. Pregúntate a ti mismo, ¿qué estoy evitando en mí mismo que se está manifestando de esta forma? Practica la autoaceptación. Cuando sientas vergüenza o repulsión por una emoción o actitud tuya, respira profundamente y di a ti mismo, esto forma parte de quien soy, pero no soy solo esto. Acepto esta parte de mí. Integrar la sombra es un paso esencial para la conexión con el yo superior, porque solo a través de esta integración podemos ver la totalidad de nuestra existencia y vivir de manera más plena y consciente. El ego busca controlar, aferrarse a certezas y mantener una sensación de seguridad y estabilidad. Esta búsqueda constante de control es, a menudo, un reflejo del miedo y la inseguridad interior. Al alimentar al ego, nos alejamos de la experiencia directa de la vida, que es impredecible y muchas veces caótica. El yo superior, por otro lado, es el estado de conciencia que se permite fluir con la vida. Al desprendernos de las expectativas rígidas del ego y abrazar lo desconocido con confianza, nos abrimos a una conexión más profunda con lo que es, con el presente. El desapego no significa renunciar a la vida material o los placeres mundanos, sino abandonar la idea de que necesitamos controlar todos los aspectos de nuestra existencia. Cuando dejamos de lado al ego y permitimos que la vida se desenvuelva, nos damos cuenta de que muchas situaciones que antes parecían amenazantes son, en realidad, oportunidades para el crecimiento y la transformación. La entrega al flujo de la vida nos permite seguir nuestro camino de manera más serena y confiada, sin el peso de la resistencia. Estos ejercicios prácticos te llevarán al mejor camino. Practica la entrega en el momento presente. Cuando te sientas ansioso o abrumado, cierra los ojos y respira profundamente. Siente la sensación de confianza de que, independientemente de lo que suceda, serás capaz de manejar la situación. Observa el control del ego. Identifica momentos en los que intentas controlar demasiado las cosas, ya sea en tus decisiones, relaciones o ambiente. Pregúntate, ¿qué sucederá si dejo ir un poco este control? Abandona el miedo al futuro. Cuando estés preocupado por algo que aún no ha sucedido, lleva tu atención a la hora. Di a ti mismo, en este momento, estoy seguro. ¿Qué necesito hacer ahora? Al practicar el desapego y la entrega,
nos alineamos más directamente con el flujo de la vida y con nuestro yo superior. La confianza en el proceso nos permite vivir con más ligereza, aceptación y paz interior. Aunque el objetivo es trascender el dominio excesivo del ego, esto no significa eliminar al ego de manera total. El ego tiene un papel importante en nuestro viaje humano, siendo responsable de nuestra identidad, de la forma en que nos relacionamos con el mundo y de nuestra supervivencia. La clave está en encontrar el equilibrio entre el ego y el yo superior. El ego, cuando está equilibrado, puede ser una herramienta útil. Nos ayuda a navegar por la realidad material, tomar decisiones e interactuar con los demás de manera práctica y eficaz. El yo superior, por otro lado, nos conecta con una sabiduría más profunda, con nuestra esencia más verdadera, más allá de la ilusión de la separación y del miedo. La integración entre el ego y el yo superior ocurre cuando logramos alinear las acciones del ego con nuestra conciencia más elevada. En lugar de ser dominados por deseos egoístas y miedos, el ego puede actuar como un instrumento para expresar el amor, la compasión y la sabiduría del yo superior en el mundo físico. Esta integración nos permite vivir de manera más auténtica y alineada con nuestro propósito, sin ser arrastrados por las fluctuaciones emocionales o las expectativas externas. Mantén el enfoque y practica. Observa tus intenciones antes de tomar decisiones o actuar. Pregúntate, ¿esta acción está siendo motivada por mi ego, miedo, vanidad, apego o por mi yo superior, amor, sabiduría, autenticidad? Practica el autocuestionamiento. Cada vez que te sientas desconectado o confundido sobre la dirección que estás tomando, reserva un momento para meditar y preguntar a tu yo superior qué es lo más verdadero y alineado con tu propósito. Cultiva la compasión cuando te enfrentes con aspectos del ego en ti mismo o en los demás. Practica la compasión. Reconoce que el ego es una parte de todos nosotros, pero que, con amor y conciencia, podemos transformarlo y utilizarlo para el bien mayor. La verdadera libertad viene de la armonía entre el ego y el yo superior. Cuando logramos integrar estos dos aspectos de nuestra naturaleza, podemos vivir una vida más equilibrada, más sabia y más compasiva, tanto para nosotros mismos como para los demás. El equilibrio entre el ego y el alma es la clave para una vida plena. Encontrar el equilibrio entre el ego y el alma no es un viaje de resistencia, sino de integración. El ego, con sus necesidades y deseos, no necesita ser eliminado, sino comprendido y transformado. Puede ser el guía que nos impulse a realizar nuestras ambiciones, siempre que reconozcamos su verdadera función, proteger nuestra identidad, pero no definir nuestra totalidad. El alma, por otro lado, nos conecta con lo que es eterno y trascendental. Nos guía más allá de los límites de la mente egoica, mostrándonos un camino de autenticidad, propósito y paz interior. Cuando logramos escuchar la sabiduría del alma, podemos tomar decisiones que no son impulsadas por el miedo o la codicia, sino por la verdad y el amor. El verdadero equilibrio entre ego y alma nace de la conciencia. Al desarrollar una conciencia profunda de nuestras motivaciones y deseos, podemos actuar de manera más alineada con nuestra esencia más verdadera, sin descuidar nuestras necesidades prácticas. Cuando el ego y el alma trabajan juntos, la vida se convierte en un reflejo armonioso de lo que realmente somos. Este equilibrio no es un destino final, sino un proceso continuo. Con cada desafío, con cada elección, podemos aprender a escuchar la voz silenciosa del alma, mientras honramos el papel del ego en nuestra experiencia humana. En última instancia, el equilibrio entre el ego y el alma es la clave para una vida plena, porque nos permite vivir de manera auténtica y completa. Al integrar estas dos fuerzas, descubrimos nuestra verdadera fuerza y nos volvemos capaces de vivir en paz, propósito y verdadera libertad.